Mi madre adoptiva siempre me dijo que me rescató de un incendio, pero encontré una caja con mis pertenencias originales y entre ellas había un brazalete de hospital con un nombre que no es el mío, ni el de ella. Mi nombre es Daniel, y siempre creí saber quién era. Mi vida ha estado anclada a una historia de supervivencia y heroísmo, un relato que mi madre, Elena, repitió tantas veces que se grabó a fuego en mi memoria. Ella siempre me contó que yo era un milagro, un bebé rescatado de un incendio devastador en el ala de maternidad de un hospital, una noche de tormenta y caos. Elena y mi padre, Ricardo, estaban allí por otra razón, y ella, con una valentía que aún me emociona, me sacó de la cuna y me llevó a un lugar seguro. El hospital, según ella, perdió todos los registros de la tragedia, y así, de la ceniza y el humo, Elena y Ricardo se convirtieron en mis padres. Esa historia me definía, yo era el afortunado, el niño de las segundas oportunidades. Mi infancia fue estable, llena de amor, aunque siempre sentí una especie de ausencia fantasmal en mi origen, una pregunta sin voz que se escondía detrás de la sonrisa de mi madre. Ella siempre era evasiva cuando preguntaba por detalles, por el hospital, por el momento exacto. Siempre lo atribuía al trauma. Ricardo, mi padre adoptivo, murió hace 5 años. Fue un golpe duro, pero nos unió más a Elena y a mí. Ella nunca se recuperó del todo, y con el tiempo, su salud empezó a deteriorarse. Hace unas semanas, mientras la ayudaba a limpiar el ático antes de una mudanza a un apartamento más pequeño, me encontré con la caja. Estaba escondida detrás de una pila de viejos álbumes de fotos, metida en un rincón oscuro y polvoriento. No era una caja de cartón común. Era una caja fuerte de metal oxidado, del tipo que se usa para guardar documentos importantes o recuerdos de valor incalculable. Nunca la había visto. El hecho de que Elena la hubiera mantenido oculta, incluso después de que pasamos por todo el dolor de la pérdida de Ricardo, me dio un escalofrío. ¿Qué es esto, mamá?, le pregunté, mostrando el objeto pesado. Elena, sentada en un taburete, revisando unas mantas viejas, se puso rígida. Su rostro, normalmente suave y sonriente, se cubrió con una sombra. Oh, eso, no es nada, Daniel. Solo papeles viejos de tu padre. Tírala. No vale la pena abrirla. Su tono era demasiado brusco, demasiado evasivo para ser creído. Era la misma evasión que usaba cuando hablaba del incendio. Me dijo que la tirara, pero me dio la llave. Ella la llevaba colgada en un collar bajo la ropa, una llave diminuta y brillante. Me la entregó con una mano temblorosa, casi como una penitencia. Guárdala. Ya no la necesito. Pero no la abras, Daniel. Deja el pasado en paz. Había una súplica en sus ojos que me destrozó, pero el misterio era un imán. Esa noche, cuando Elena ya estaba durmiendo, bajé la caja fuerte a mi estudio. La luz de la lámpara se reflejó en el metal gastado mientras insertaba la llave. El clic de la cerradura resonó en el silencio de la casa y, al levantar la tapa, sentí que estaba abriendo un portal a mi historia real. Dentro, no había documentos de Ricardo, ni joyas. Había un pequeño conjunto de pertenencias de bebé envueltas en un paño de lino amarillo, un pequeño gorro de punto, un chupete mordisqueado, y una foto polaroid borrosa de una mujer que no reconocí. Y luego, en el fondo, envuelto por separado en papel de seda, encontré el objeto que destrozó mi vida construida, un brazalete de hospital de plástico amarillento. El brazalete era minúsculo, diseñado para la muñeca de un recién nacido. El plástico estaba tan seco que casi se rompía en mis dedos. Leí la información manuscrita en la tira de papel insertada. La fecha era correcta, la de la noche del incendio. Pero había 3 datos que me hicieron caer de rodillas. El nombre del hospital no era el que Elena me había dicho, el nombre de la madre, escrito a mano, no era Elena. Era Sofía V. Y lo que me golpeó con la fuerza de un camión, el nombre del bebé, escrito en mayúsculas y tinta borrosa, no era Daniel. Era Aarón Ruiz. Me quedé allí, en la quietud de mi estudio, con un brazalete de plástico en la mano. Yo no era Daniel. Yo era Aarón Ruiz, un bebé cuyo nombre había sido borrado por Elena, la mujer que me había salvado. El relato del rescate ya no era heroico. Se había convertido en una mentira elaborada que ocultaba un nombre que no era el mío, un nombre que no era el de ella, y la certeza de que mi madre adoptiva, mi heroína, me había robado de una vida que nunca conocí. La noche que descubrí el brazalete fue la más larga de mi vida. Me quedé en el estudio, el metal frío del brazalete en mi palma,
sintiendo que la identidad de Daniel se desvanecía en la de Aarón Ruiz. Yo no era el milagro del rescate, era el resultado de un secuestro velado en una tragedia. La historia que me había dado mi madre adoptiva, Elena, no era un acto de heroísmo, sino la coartada perfecta para borrar a un niño llamado Aarón. La negación de que fuera un simple error era imposible, el gorro de bebé, el chupete y, sobre todo, la clave que Elena había llevado en su cuello durante 20 años, gritaban a la verdad. Mi primer impulso fue despertar a Elena y confrontarla con el brazalete, pero su súplica de la tarde, no la abras, Daniel. Deja el pasado en paz, resonó en mi cabeza. Estaba demasiado frágil, demasiado enferma para soportar la verdad en ese momento. Y, honestamente, yo estaba aterrorizado por lo que ella podría confesar. Necesitaba respuestas externas antes de dinamitar mi vida familiar. La clave estaba en el brazalete, la fecha, el nombre del hospital, que no era el que Elena había nombrado, y el nombre Sofía V. A la mañana siguiente, fingiendo normalidad, comencé mi investigación. El hospital en el brazalete había sido demolido hacía años, pero el Distrito de Archivos Médicos de la ciudad me permitió acceder a los registros de incendios y defunciones de esa época. Usé mi experiencia como ingeniero de software para sortear la burocracia digital, buscando cualquier cosa que pudiera corroborar el relato del incendio, pero con los datos correctos. Encontré el informe policial. El incendio fue real, devastador, y sí, comenzó en el ala de maternidad, causando varias víctimas fatales. Sin embargo, no mencionaba a un bebé rescatado por una pareja heroica, mencionaba a un bebé extraviado que, debido a la destrucción de los registros de la sala, nunca pudo ser contabilizado. El informe concluía que, muy probablemente, el bebé había sido víctima del fuego, aunque sus restos nunca se encontraron de forma concluyente. El término bebé extraviado me golpeó con una certeza escalofriante, yo no había sido rescatado, yo había sido robado para ocupar el lugar del niño desaparecido, o quizás yo era ese niño y Elena había borrado mi identidad real. Pero, ¿por qué? ¿Y de dónde venía el nombre Sofía V? Usando el nombre completo del hospital que figuraba en la pulsera, encontré un registro parcial de las madres ingresadas en esa fatídica noche. El nombre de Sofía Velasco apareció de inmediato, ligada a un parto reciente. Era mi madre biológica. Intenté buscarla en los registros actuales, pero no había rastro de una Sofía Velasco que encajara con la edad de una madre que habría dado a luz hace 20 años en esa ciudad. Era como si ella también hubiera desaparecido, o como si hubiera sido borrada después de la tragedia. La búsqueda en Internet me llevó a un blog local de casos sin resolver donde se mencionaba brevemente el incendio del hospital y el caso del bebé perdido. Entre los comentarios, encontré una mención antigua de una mujer que aseguraba ser la prima de Sofía Velasco, la madre biológica. Decía que Sofía nunca creyó que su bebé hubiera muerto en el fuego, y que había pasado los años inmediatamente posteriores buscando a su hijo desaparecido, convencida de que alguien se lo había llevado en el caos. La mujer del comentario decía que la obsesión había destruido la vida de Sofía. Finalmente, el blog mencionaba que Sofía había sido institucionalizada después de años de denuncias infructuosas. La pieza del rompecabezas de Elena encajó entonces con un clac siniestro. Ella no me había salvado, me había tomado del caos de una tragedia, y había inventado la historia del heroísmo para justificar mi presencia en su vida. La historia del rescate no era su pasado, era su coartada. Yo era Aarón Ruiz, el bebé perdido cuya madre, Sofía Velasco, había sido silenciada por la paranoia de que su hijo había sido robado. Necesitaba enfrentarme a Elena. Pero justo cuando guardaba la información para ir a su encuentro, mi móvil vibró. Era una enfermera del centro de cuidados de Elena. Me informaba que mi madre adoptiva había sufrido una complicación seria esa tarde y que debía ir al hospital de inmediato. El tiempo de la verdad, al parecer, había decidido que no esperaría mi voluntad. La confrontación sería en un lecho de hospital. Llegué al hospital con el corazón latiendo desbocado, no solo por el miedo a perder a Elena, sino por la carga explosiva que llevaba en mi bolsillo, el brazalete de Aarón Ruiz y la verdad de Sofía Velasco. El pasillo estaba frío y olía a desinfectante, el mismo olor que, irónicamente, había sido el escenario de mi origen y de su gran mentira. Elena estaba pálida, conectada a varias máquinas, pero consciente. Sus ojos, cuando me vieron, se llenaron de una mezcla de alivio y una culpa profunda que yo nunca había notado antes. Me senté a su lado, tomando su mano frágil. Intenté empezar con preguntas suaves sobre su salud, pero ella me interrumpió,
como si supiera que el tiempo para las formalidades había terminado. ¿Sabes por qué estoy así, verdad, Daniel? Su voz era un susurro ronco. No es solo el corazón. Es el peso. El peso de lo que hice. Saqué el brazalete del bolsillo. El plástico amarillento y roto brilló bajo la luz de la habitación. Lo puse sobre la sábana, entre nuestras manos. Ella no necesitó que le dijera una palabra. Sus ojos se fijaron en el nombre escrito en el papel, Aarón Ruiz. Lo encontraste, dijo, sin sorpresa, sino con una aceptación melancólica. Sabía que esta caja, este secreto, terminaría encontrándote. Llevaba la llave colgada al cuello para recordarme todos los días el precio de mi amor por ti. Le pregunté por qué. Le pregunté por qué había mentido sobre mi nombre, sobre el hospital, sobre el rescate. Le pregunté por qué me había robado de Sofía Velasco. Mi voz era baja, firme, pero cargada de 2 décadas de confusión. Elena cerró los ojos y la verdad fluyó, lenta y dolorosa. Me confirmó todo lo que yo había deducido. Sí, el incendio fue real. Ella y Ricardo estaban en el hospital esa noche, pero no para un rescate heroico. Estaban allí porque acababan de recibir la devastadora noticia de que Elena era estéril y la adopción era su única esperanza, un proceso que era largo y complejo. Ricardo y yo estábamos destrozados. Yo estaba en el pasillo, llorando, cuando sonó la alarma de incendio, confesó, una lágrima solitaria corriendo por su sien. El caos fue absoluto. El humo, los gritos. Entré en el ala de maternidad por un instinto estúpido, buscando algo que ya no podíamos tener. Y te encontré, Daniel. Aarón. Estabas en una cuna, solo. Te saqué, te envolví en una manta. Salí por una puerta de servicio y nadie me vio. Me explicó que, en ese momento de pánico, no pensó en un secuestro, sino en una oportunidad única que la tragedia le ofrecía. El hospital se quemó hasta los cimientos, los registros se destruyeron. Nadie sabría que me había sacado. Ricardo, al principio horrorizado, terminó aceptando mi presencia, viendo en mí la respuesta a sus rezos. Inventaron el relato del rescate para darme una historia, una coartada, y para justificar mi presencia en sus vidas. Pero, ¿y Sofía Velasco?, inquirí, con la voz rota. Mi madre biológica. ¿Qué le pasó? ¿Por qué la dejaste creer que yo estaba muerto? La confesión de Elena se volvió más oscura. Sofía Velasco. Sí. Ella estaba en la unidad de cuidados intensivos después de un parto complicado. Cuando se recuperó, y vio que su bebé, Aarón, había desaparecido en el fuego, se volvió inconsolable. Yo la visité una vez, haciéndome pasar por voluntaria, para ver si había rastro de sospecha. Ella estaba convencida de que el fuego no se había llevado a su hijo, sino que alguien se lo había robado en el caos. Su dolor era tan real que no pude soportarlo. Me di cuenta de que si ella me veía feliz contigo, su locura se intensificaría. Ella era una mujer con conexiones, Daniel. Tenía un hermano, un hombre influyente, que comenzó a hacer preguntas sobre la seguridad del hospital antes del fuego. Ella no se volvió loca, Daniel, admitió Elena, sus ojos llenos de remordimiento. Yo contribuía a que creyeran que estaba loca. Ricardo usó sus contactos para sembrar dudas sobre sus denuncias, asegurando que su historia sonara a paranoia de una madre traumatizada. Fue horrible. Pero lo hice para protegerte, para que nadie te quitara de mi lado. Para que Aarón Ruiz muriera y Daniel naciera en el anonimato. La verdad era un torrente. Yo no había sido secuestrado por maldad, sino por el amor egoísta de una mujer desesperada, un amor que había destruido a otra madre. Elena había robado mi vida biológica y, con la ayuda de Ricardo, había borrado el rastro de Sofía Velasco, empujándola al olvido para asegurar su propio sueño. Ahora, con Elena en el lecho de hospital, el tiempo de la verdad había llegado. Yo no podía dejar que la mujer que me había dado un hogar se fuera sin saber si había pagado su precio. Necesitaba saber qué había pasado con Sofía, la mujer a la que le habían robado a su hijo y la cordura. La verdad de Elena era un veneno que, paradójicamente, me había sanado de la mentira. Aarón Ruiz no fue un error del destino, fue una decisión egoísta forzada por el dolor de una mujer que quería ser madre. Pero la confesión había revelado una pieza clave que me llevaba a un camino mucho más oscuro que el mero secuestro, el hermano influyente de Sofía Velasco. El hombre que comenzó a hacer preguntas sobre la seguridad del hospital antes del incendio. Esto ya no era solo un drama familiar,
era un caso de justicia oculta. Con Elena estable, aunque sumida en el silencio de su culpa, me puse a trabajar. Sabía que Sofía Velasco había sido borrada del mapa, pero su hermano no. Usando los registros de la época del incendio, busqué a familiares de Sofía con un alto perfil en la ciudad. Encontré a un hombre llamado Javier Velasco, un abogado de mediana edad que, hace 20 años, había sido un fiscal del distrito con una reputación de tenaz y ambicioso. Actualmente, Javier Velasco era un poderoso juez en el circuito superior. La pieza encajaba, un fiscal con contactos que buscaba a su sobrino desaparecido. La historia del bebé perdido se había cubierto como un fallo eléctrico. Pero la mención de Elena sobre el escepticismo de Sofía y la investigación de su hermano me hizo dudar. ¿Y si el fuego no había sido accidental? ¿Y si alguien, además de Elena, se había beneficiado del caos? Me dirigí a los archivos del juzgado donde había trabajado Javier Velasco. No podía buscar casos activos, pero sí expedientes antiguos. Busqué el año del incendio y encontré un expediente cerrado que involucraba a la constructora y la administración del hospital quemado. El caso se había archivado por falta de pruebas concluyentes de negligencia, pero el archivo estaba anormalmente limpio, casi esterilizado. Sin embargo, al examinar los documentos de planificación originales, descubrí algo que me heló la sangre. El hospital estaba programado para una remodelación masiva que, de completarse, habría triplicado su capacidad. Pero el terreno donde estaba ubicado el ala de maternidad era la clave, el área más antigua, pero la más grande y valiosa. Días antes del incendio, había habido una disputa legal entre el hospital y una inmobiliaria que quería comprar ese terreno. La inmobiliaria se llamaba Grupo Delta, y su dueño era un hombre llamado Manuel Soto. Encontré un memorándum de la época de Javier Velasco que solicitaba una orden de registro contra el Grupo Delta, argumentando que la constructora había amenazado a la administración del hospital para forzar la venta del terreno. El incendio, etiquetado como un accidente eléctrico, ocurrió días después de que Velasco emitiera ese memorándum. La verdad se me presentó con una claridad aterradora: el incendio no fue un accidente. Fue un acto de piratería inmobiliaria para destruir el edificio y forzar la venta del valioso terreno al Grupo Delta. Y en ese caos orquestado, mi madre adoptiva, Elena, me había encontrado, robándome de Sofía Velasco y borrando mi identidad. El incendio que Elena había usado como coartada fue, en realidad, un crimen con víctimas reales, incluida la madre de Aarón Ruiz. Ahora entendía por qué Javier Velasco se había retirado discretamente del caso. Si su investigación continuaba, expondría no solo al Grupo Delta, sino la desaparición de su propio sobrino, poniendo en riesgo la posibilidad de encontrarme. Tuvo que elegir entre la justicia y la esperanza. El círculo se estaba cerrando. Mi madre adoptiva me había robado, pero un criminal inmobiliario era el responsable del caos que permitió ese robo, y mi tío biológico era un juez poderoso que había sacrificado su carrera por la esperanza de encontrarme. Necesitaba encontrar a Sofía Velasco, pero primero, tenía que acercarme a Javier Velasco para entender la extensión de su búsqueda y si él seguía vivo con la esperanza de encontrarme, su sobrino. La figura del juez Javier Velasco, mi tío biológico, era ahora el único faro de verdad en esta tormenta de mentiras y conspiración. Sabía que él me había buscado, que había sacrificado su carrera de fiscal en la sombra, y que, al igual que yo, había estado viviendo con un secreto doloroso. Encontrarlo era fácil, un hombre de su posición no se oculta. El desafío era acercarme a él sin exponer la verdad que mi madre, Elena, había enterrado. Si mi aparición era demasiado abrupta, podría alarmarlo, o peor aún, podría alertar a Manuel Soto y al Grupo Delta, los verdaderos responsables del incendio y del caos que había marcado mi vida. Decidí usar mi identidad de Daniel y mi profesión. Me presenté en su oficina bajo el pretexto de ser un ingeniero de software de seguridad que buscaba su asesoramiento legal sobre un caso de propiedad intelectual. La cita fue tensa. Javier Velasco era un hombre imponente, de mirada aguda y gestos medidos, la viva imagen de la autoridad. Nos sentamos en su despacho, rodeados de libros de leyes y un silencio pesado. Comenzamos a hablar de mi caso ficticio, pero mis ojos estaban fijos en él, buscando cualquier señal de reconocimiento. No había ninguna. Él solo veía a un joven profesional buscando consejo. Justo cuando la conversación se agotaba y yo me preparaba para el golpe de gracia, él me sorprendió. Antes de que se vaya, señor Daniel, dijo Javier, su voz grave. Disculpe mi pregunta, pero usted me recuerda a una persona que perdí hace mucho tiempo. Mi corazón se aceleró.
Esta era mi oportunidad. «Oh, ¿quién, juez?», pregunté, intentando mantener un tono casual, pero mi respiración se hizo superficial. Javier se levantó y caminó hacia un viejo armario de caoba. Abrió la puerta y sacó un marco de fotos polvoriento. Era una foto de una mujer joven con mi misma estructura facial, una belleza triste y unos ojos idénticos a los míos. Era Sofía Velasco, mi madre biológica. A su lado, en la foto, había un hombre joven, el mismo Javier, y él sostenía un bebé envuelto en una manta. Era una foto tomada en el hospital, justo antes del incendio. «Mi hermana, Sofía», dijo Javier, con un dolor palpable. «Y su hijo, Aarón Ruiz. El bebé que desapareció durante el incendio del Hospital Central hace 20 años. Usted, señor Daniel, tiene los mismos ojos que ella». El aire se había ido de la habitación. Yo no tuve que decirle nada. Simplemente me quité la chaqueta y subí la manga de mi camisa. Mi antebrazo derecho tenía una cicatriz de quemadura tenue, de cuando era un bebé, una marca que Elena siempre había atribuido a un accidente casero. Esta vez, le mostré la cicatriz y, lentamente, saqué del bolsillo el brazalete de plástico amarillento, lo puse sobre su escritorio y apunté a los nombres escritos, Sofía V. y Aarón Ruiz. Javier Velasco no se movió por lo que pareció una eternidad. Sus ojos viajaron del brazalete a mi rostro, a la cicatriz, y luego de vuelta a mis ojos. Su autoridad se desmoronó. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras extendía la mano temblorosa y tocaba mi cicatriz. «Aarón», susurró. «Dios mío, mi sobrino». La confesión fue un alivio para ambos. Yo le conté sobre Elena y Ricardo, sobre el rescate heroico que era un secuestro por amor. Él, a su vez, me reveló la verdad sobre Sofía. Me confirmó que mi madre biológica no estaba muerta, sino institucionalizada, tal como yo había sospechado. Su paranoia sobre el secuestro de su hijo se había usado para silenciarla y evitar que investigara el incendio. La influencia de Manuel Soto y del Grupo Delta era tan vasta que habían conseguido que las denuncias de una madre traumatizada fueran descartadas como delirios. «Ricardo, tu padre adoptivo», me reveló Javier con un tono de amargo descubrimiento. Él no era solo un buen hombre. Él era un abogado corporativo que trabajó brevemente para una filial del Grupo Delta justo después del incendio. Es por eso que él pudo ayudar a Elena a encubrir los rastros de Sofía. Ellos tenían el poder de silenciarla. La traición me golpeó de nuevo. La familia que me había dado amor también había sido cómplice de mi borrado y el sufrimiento de mi madre biológica. Ricardo no solo me había aceptado, había usado sus contactos para proteger el robo de mi vida y el secreto de Elena. Javier me abrazó con una fuerza que me hizo sentir la conexión de sangre que había estado ausente durante 2 décadas. Pero el momento se volvió sombrío rápidamente. «Aarón», me dijo, volviendo a su tono de juez. «Necesitamos sacar a Sofía de esa clínica. Necesitas conocerla, y ella necesita la verdad. Pero ahora eres un objetivo. Si Soto se entera de que el bebé perdido del incendio ha regresado, no solo nos desmantela la red, sino que prueba que el fuego fue provocado. Tenemos que movernos con extrema cautela». Mi primer paso ya no era la confrontación, era la reparación. Tenía que encontrar a la mujer que había perdido la cordura buscándome, la mujer cuyo nombre había sido borrado por el amor egoísta de mi madre adoptiva. El brazalete me había llevado a una verdad de secuestro, pero la justicia por el incendio solo la encontraríamos si lográbamos liberar a Sofía y probar su versión de los hechos. La verdad de Javier, mi tío biológico, nos unió en un propósito silencioso. Ya no éramos un juez y un ingeniero, éramos la única esperanza de Sofía Velasco, la mujer cuya vida y cordura habían sido robadas por el amor egoísta de Elena y la avaricia criminal de Manuel Soto. La prioridad era sacarla de la institución psiquiátrica antes de que la noticia de mi existencia, de Aarón Ruiz, pudiera filtrarse y alertar al Grupo Delta. Javier, con su experiencia como fiscal, diseñó un plan legal meticuloso. La clínica donde estaba Sofía era de alto nivel y, aunque la mantenía segura del mundo exterior, también la había silenciado durante 20 años. Javier utilizó su influencia como juez para solicitar una revisión de la tutela, argumentando que las notas de ingreso de Sofía estaban plagadas de inconsistencias y que su paranoia, la certeza de que su hijo estaba vivo, ya no era médicamente clasificable como delirio, ya que el bebé nunca había sido encontrado. Fue un juego de palabras legal que usó la burocracia en nuestra contra. Mi papel fue crucial, yo tenía la evidencia física. Nos dirigimos a la clínica en una tarde lluviosa.
Javier se encargó de la parte legal, confrontando a los directores del centro con documentos y la amenaza de una investigación judicial completa. Mientras él creaba el caos legal, yo me dirigí a la sala de Sofía, acompañado por una enfermera nerviosa. Sofía Velasco. Al verla, sentí un puñetazo en el estómago. Era la mujer de la foto, pero marcada por el tiempo y el dolor. Estaba sentada mirando por la ventana, con los ojos llenos de una tristeza profunda. Me presenté, no como Daniel, sino como un amigo de su hermano. Ella apenas reaccionó, perdida en su propio silencio. Necesitaba un ancla, algo que la trajera de vuelta. Saqué el brazalete de hospital y el pequeño gorro de punto de la caja de lino. Se los entregué. Al ver los objetos, sus manos temblaron y su respiración se aceleró. Luego, sus ojos se fijaron en la pulsera. Leí el nombre en voz alta, mi voz cargada de emoción, Aarón Ruiz. Yo soy Aarón, le dije en un susurro. Yo soy tu hijo. Elena me robó, pero yo estoy aquí. El efecto fue inmediato. El vacío en sus ojos se llenó de un torrente de lágrimas, no de histeria, sino de una conmoción lúcida. Me abrazó con la desesperación de una madre que había sido separada de su hijo en el fuego y que finalmente lo recuperaba. La locura era una mentira, su intuición siempre había sido la verdad. La verdad de Sofía y la ira del Grupo Delta. Logramos sacarla de la clínica con la orden judicial justo antes del anochecer. La llevamos a una casa de seguridad proporcionada por un colega de confianza de Javier. Con Sofía a salvo y lúcida, pudimos unir los puntos del rompecabezas que Elena había dejado incompleto. Sofía me confirmó que su hermano, Javier, no se equivocaba, el incendio no fue un accidente. Ella recordó una acalorada disputa entre el hospital y la inmobiliaria Grupo Delta por el valor del terreno. Recordó haber visto a un hombre, un técnico de la inmobiliaria, merodeando en el ala de maternidad el día anterior al fuego, supuestamente revisando la ventilación. Ella lo había confrontado. Ese hombre. Ricardo, tu padre adoptivo, Sofía me reveló, su voz llena de dolor. Él no era solo un abogado. Él era el hombre de contacto del Grupo Delta que vino a amenazar al hospital con un incidente si no vendían el terreno a Manuel Soto. Él fue quien se quedó en el pasillo, vigilando el caos después de que el fuego comenzó. Y luego, te encontró y te usó como su coartada para Elena. La revelación me golpeó con una fuerza nauseabunda. El hombre que me había dado una vida, Ricardo, no solo había ayudado a encubrir el secuestro, él era la conexión directa entre el Grupo Delta y el incendio. Él había sido, indirectamente, mi secuestrador y el causante del caos que permitió que Elena me robara. Mi vida estaba construida sobre un triángulo de amor egoísta, avaricia corporativa y crimen. Con el testimonio de Sofía y la evidencia de Javier sobre el fraude inmobiliario del Grupo Delta, teníamos la base para actuar. El objetivo era claro, exponer a Manuel Soto y a su inmobiliaria por el incendio y la muerte que causó. Javier se encargaría del lado legal, recopilando todas las denuncias archivadas y los fallos de seguridad que fueron ignorados en ese momento. Mi misión era usar mis habilidades para la filtración masiva de información. El Grupo Delta, como toda corporación corrupta, tenía secretos financieros que enterraba digitalmente. Necesitábamos un golpe público que no pudiera ser desmentido por sus abogados. Javier sabía dónde buscarían protección, los registros de propiedades y contratos que demostraran que el terreno del hospital fue adquirido por una suma irrisoria justo después del accidente. Mientras Javier se preparaba para desatar una tormenta legal, yo me preparaba para el asalto digital a las bases de datos de Manuel Soto. Listo para sacar a la luz la cadena de corrupción que comenzó en el ala de maternidad de un hospital y se extendía por toda la ciudad. La historia de Aarón Ruiz, el bebé perdido, estaba a punto de convertirse en la herramienta para la justicia. La verdad de Sofía y la confesión de mi difunto padre adoptivo, Ricardo, habían armado el escenario final. No buscábamos venganza, sino justicia por las vidas que el Grupo Delta había destruido para obtener un terreno. El objetivo era Manuel Soto, el hombre que había ordenado el incendio que me había borrado y enloquecido a mi madre biológica. Mi tío, Javier, se encargó de la ofensiva legal, preparando una demanda que ligaba las inconsistencias del informe del incendio con el fraude inmobiliario. Yo me concentré en la infiltración digital, el único lenguaje que Soto y su corporación realmente entendían. Mi experiencia como ingeniero me dio la ventaja. Sabía que los grandes criminales guardan sus mayores secretos no bajo llave, sino en la oscuridad de sus propios archivos encriptados. Trabajé desde la casa de seguridad, con Sofía a mi lado,
cuyo regreso a la lucidez era mi motor. Ella me recordaba el rostro del dolor que yo estaba luchando por sanar. Rastreamos las transacciones del Grupo Delta, buscando cualquier pago inusual en las semanas previas al incendio, algo que pudiera ligar a Soto directamente al crimen. Lo encontré en el archivo de gastos legales misceláneos. Un pago grande, canalizado a través de una firma de abogados offshore, justo 10 días antes del fuego. El destinatario final del dinero no era un bombero, sino un agente de seguros. Este agente había trabajado para la compañía que aseguraba el hospital. El pago era un soborno para que el agente asegurador falsificara el informe de daños y declarara el fuego como un accidente eléctrico de origen incierto, permitiendo que la aseguradora pagara rápidamente y el hospital vendiera el terreno a precio de saldo. La pieza final del puzzle, Ricardo, mi padre adoptivo, había usado su conexión con el Grupo Delta para mover el dinero del soborno y así garantizar su coartada. Descargué la prueba, junto con correos electrónicos internos que mostraban a Manuel Soto celebrando la rápida liberación del terreno. Estábamos listos. El enfrentamiento final. Javier orquestó el momento de la verdad para que fuera ineludible. Citó a Manuel Soto a una reunión de conciliación urgente en la oficina de un mediador, bajo la falsa premisa de discutir una disputa de propiedad antigua que involucraba el terreno del hospital. Javier y yo entramos primero, seguidos por Sofía, ahora fuerte y resuelta, flanqueada por un par de investigadores privados. Soto llegó con su abogado, exultante y arrogante. Al vernos, su sonrisa se congeló, especialmente cuando sus ojos se fijaron en Sofía. Él había dado por sentado que ella estaba permanentemente silenciada. Javier, no sé por qué me has traído aquí con esta mujer, dijo Soto, intentando recuperar el control. Javier no le dio tiempo. Se puso de pie, su voz resonando con autoridad judicial. Estamos aquí, señor Soto, para discutir el incendio del Hospital Central hace 20 años. Y la desaparición de un bebé. El bebé de mi hermana, Aarón Ruiz. Soto se puso pálido. Me señaló con un dedo tembloroso. ¿Quién demonios es este joven? Soy Aarón Ruiz, respondí yo, dando un paso adelante. El bebé que sobrevivió al incendio que usted ordenó. Y dije, mostrando el brazalete de hospital. Es el recordatorio de que mi madre, la mujer a la que usted intentó silenciar con sus crímenes, no estaba loca. Ella decía la verdad. El abogado de Soto intentó interrumpir, pero Javier activó un proyector oculto. En la pantalla, aparecieron los correos electrónicos del Grupo Delta y la transferencia al agente de seguros. El Grupo Delta provocó un incendio con víctimas fatales para adquirir este terreno, declaró Javier, señalando la prueba. Y mi cliente, Sofía Velasco, ha pasado 20 años en un centro de salud mental porque su obsesión por su hijo desaparecido era la única verdad que podía exponer su crimen. Hoy, esa verdad es Aarón. Manuel Soto perdió toda compostura. Se levantó, gritando y negando todo, culpando a sus empleados. Pero el golpe final vino de Sofía. Ella se acercó a él, y con una calma aterradora, le dijo. Yo no soy la loca que quisiste que fuera, Manuel. Y mi hijo no está muerto. Tú incendiaste mi vida para robar un pedazo de tierra. Y ahora mi hijo ha regresado para llevarte a la justicia. La confesión de Soto, grabada discretamente por el mediador, fue la pieza que faltaba. Su abogado, al ver la evidencia digital y el testimonio de mi madre biológica, supo que la batalla estaba perdida. El reinado de Manuel Soto y el Grupo Delta se derrumbó en cuestión de horas. La cosecha y el nuevo nombre. El caso se convirtió en un escándalo nacional. La reapertura de la investigación del incendio y el juicio por fraude e incendio intencional contra Manuel Soto se llevaron a cabo rápidamente. Por primera vez en mi vida, el relato del incendio se contó con la verdad. El heroísmo no fue de mis padres adoptivos, sino de mi madre biológica, que nunca dejó de creer. Elena, en el hospital, siguió el caso. Nunca la volví a ver. Un día, me llamó. No hubo excusas, solo una voz débil. Sé que nunca podrás perdonarme, Aarón. Pero espero que puedas encontrar la paz con ese nombre. Te amé, pero no fui tu madre. Solo fui tu secuestradora. Vive tu vida. Murió 2 días después, liberada, quizás, del peso de su secreto. Yo era Aarón Ruiz. Había recuperado mi nombre y, lo más importante, a mi madre biológica. Sofía y yo empezamos el lento y complejo proceso de construir una vida juntos, uniendo los fragmentos de 20 años perdidos.
Mi nueva vida no estaba construida sobre un milagro falso, sino sobre la difícil verdad de un brazalete de hospital. Me había costado un pasado, pero me había dado una madre, una familia y, finalmente, mi verdadera identidad.